gracias a todos por estar, por compartir con nosotros hoy. En esta tarde vamos a hablar del psicoanálisis contemporáneo, un abordaje para la comprensión del cáncer, y tenemos para esta ponencia al maestro Marcelo Esteban Gatto, licenciado en psicología, magíster en psico-oncología, psicólogo del Servicio de Salud Mental del Hospital de Oncología María Curie de la ciudad de Buenos Aires, director de la maestría de psico-oncología de la Universidad Favaloro, director de la en Argentina, director del portal www.psicooncología.org, autor del libro Pensar el cáncer, Consideraciones desde la psicooncología, editada con la editorial Letra Viva 2017, miembro de la Asociación de Psicología de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Francesa de Psicooncología. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Merly. Ante todo, quiero agradecer al Colegio Internacional de Educación Superior, a su presidente y en especial al coordinador general, el maestro Ezequiel Martínez, que fue y es un contacto continuo conmigo y quien me invitó para este encuentro. Y por sobre todo al comité organizador de este congreso. Así que muchas gracias y bueno, a todos los presentes. Quiero tratar de optimizar el tiempo que tengo porque es un tema complejo, es un tema que requiere algunos conocimientos previos en psicoanálisis, pero vamos a tratar de ser lo más claros posibles para poder presentar una visión, un modelo contemporáneo de una forma de abordar más que precisamente el cáncer, incluiría el cáncer también con distintas formas de enfermar. Estaría compartiendo entonces, Merly, las diapositivas, si te parece. Bien, bueno, acá tenemos la portada. Si bien esto lo titulamos Psicoanálisis Contemporáneo, un abordaje para la comprensión del cáncer, yo lo que les decía anteriormente lo haría mucho más amplio, sería para la comprensión de la enfermedad orgánica. Este sería el título correcto, donde vamos a incorporar también todas las patologías de cáncer. Entonces, para poder introducirnos a esto tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si suponemos que en el desarrollo de una enfermedad intervienen factores psicológicos, ¿no? Lo consciente, lo inconsciente, lo anímico en general, ¿de qué manera pensamos, de qué manera creemos que estos factores podrían afectar el cuerpo? Esto es algo que es importante empezar a pensarlo, porque si no puede llegar a interpretaciones que nos lleven por caminos sin salidas o inferencias o por caminos errados, ¿no? Por suposiciones más que nada, lejos de lo que podía ser un sustento teórico. Nosotros estamos, ¿no?, acostumbrados por la experiencia clínica que consideramos cuestiones y vemos que claramente hay cuestiones psicológicas vinculadas, digamos, a lo físico. Por ejemplo, ¿cuál sería, cuando aparece una úlcera, cuál sería la relación que liga el estrés y la úlcera? Ahí hay una cuestión psicológica, pero que no está en la etiología de la enfermedad, está vinculada. ¿Cuál sería la relación entre el nerviosismo y el asma? ¿No? Como para marcar enfermedades clásicas que han sido pensadas y muy vinculadas a lo psicológico durante mucho tiempo. ¿Cuál es la relación entre una
discusión y un brote de psoriasis. Nosotros, digamos, tenemos una gran experiencia clínica y hay distintos trabajos de investigación que muestran que se manifiestan en forma insistente en relación a las manifestaciones somáticas, cuestiones como duelos no elaborados, vínculos conflictivos o ambiguos, situaciones a lo mejor de mucho estrés, de mucha exigencia, pero ¿de qué manera inciden en el cuerpo? Esto se ha dado durante mucho tiempo y se sigue dando, por supuesto, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, es por estrés, pero ¿y qué hacemos si es por estrés? ¿Y cómo lo sostenemos teóricamente los que estamos en el área psi en salud? Después de la gran revolución que produce la aparición y el desarrollo del psicoanálisis de la mano de Freud, se han dado diversos y enormes desarrollos que han permitido los estudios para pensar esta relación, ¿no es cierto?, de la psiquis y el cuerpo. Y es cuando surge la psicosomática, y vamos a poder ver trabajos que hablan de enfermedades psicosomáticas o lo psicosomático, o el fenómeno psicosomático, o los trastornos psicosomáticos. Pero, ¿qué es lo psicosomático? ¿No? Entonces, hoy por hoy nos preguntamos, o ya nos sirve, mejor dicho, preguntarnos si una enfermedad es psicosomática o no, porque en toda enfermedad podríamos decir que está vinculado lo psíquico, en cualquier enfermedad orgánica está vinculado lo psíquico a esto somático. Entonces, hoy por hoy, quizás decir que un hecho es psicosomático puede sugerir mucho, pero en el fondo puede no decir nada, no nos puede aportar nada y no nos está aportando directamente a la clínica. Sí, en su momento han habido enormes desarrollos teóricos que hoy pueden sernos de sustento para lo que ahora les voy a presentar. Lo que estamos necesitando en ese gran derrotero que es el avanzar sobre los misterios que es la mente humana, es un replanteo de aquellos conceptos de psicosomática, que hay autores que son clásicos, pero hoy no nos terminan de permitir hacer un abordaje más amplio. Bueno, acá lo que les estoy planteando es con qué teoría de la relación psique-soma, o emocional, de las emociones y el cuerpo, podemos sostener hoy nuestras intervenciones, porque lo que les estaba tratando de decir antes es que el término psicosomática hoy es tan ambiguo que puede llevarnos por cuestiones o por caminos equivocados. Además, ¿qué es lo que hacemos los terapeutas frente a una situación donde creemos que está involucrado lo psíquico? Y justamente creo que es un error, vuelvo a insistir, pensar que lo psíquico está en el origen de la enfermedad. Sí, está altamente y complejamente relacionado, pero no está en el origen. ¿Qué hacemos entonces los psicoterapeutas? ¿Cómo hacemos para no caer en intervenciones intuitivas si es que no entendemos con claridad o no tenemos una teoría que nos soporte cómo se relaciona lo psíquico con lo somático? Entonces, seguimos, vamos a dar un paso más, y es acá donde quiero presentarles el modelo de la vulnerabilidad somática. Antes de desarrollar el concepto y definirlo, vamos a preguntarnos no ya
cómo incide lo psíquico en lo somático. Las preguntas que nos van a guiar son distintas y nos permiten otro tipo de pensar, otro tipo de modelo teórico y una apertura también a las otras disciplinas que interactúan en estas situaciones que no tienen nada de linealidad, sino que son altamente complejas. Por ejemplo, ¿de qué depende que un sujeto pase de no tener síntomas a tener síntomas funcionales? De la vulnerabilidad. ¿De qué depende de que ese mismo sujeto o otro sujeto pase de tener síntomas funcionales a padecer lesiones ya tisulares en el cuerpo o en el órgano? ¿De qué depende de que un sujeto que tiene lesiones reversibles o benignas puede llegar a desarrollar lesiones crónicas, malignas o recidivantes, en el caso del cáncer? ¿De qué depende de que esa persona o de una persona que pueda tener, un individuo que pueda tener conductas apropiadas para tratar esas lesiones, pase a no tenerlas, ¿no? Como a quedarse sin herramientas para digamos, desarrollar conductas apropiadas o tener las herramientas apropiadas para afrontar esta situación? ¿De qué dependerá de que la ausencia de complicaciones pasemos a tener una presencia de complicaciones? ¿O de qué depende de que una persona pueda tener una buena respuesta a los tratamientos a tener una mala respuesta a los mismos? Justamente es a partir de este constructo que es la vulnerabilidad somática. La vulnerabilidad somática la entendemos como un concepto articulador que es inespecífico y es multideterminado. Entendemos vulnerabilidad somática como un sinónimo de riesgo, de probabilidad, de posibilidad de desarrollo somático. Hablamos de riesgo, no de etiología. Fíjense qué distinto es. Parecerá sutil la diferencia, pero es abismal, porque esto es una probabilidad y estamos hablando de riesgo. ¿Quién va a definir qué tipo de enfermedad aparecerá a partir de ese riesgo? Ya lo veremos, pero no pasa por lo psicológico. Lo psicológico no define una diabetes, no define un cáncer, no define cualquier otro tipo de patología orgánica. Entonces, la vulnerabilidad somática es una predisposición a la disfunción, al trastorno o a la enfermedad. Es una condición potencial de enfermar. Y esa vulnerabilidad es algo que si bien va a variar, es un factor que si bien va a variar en intensidad, modulada por el contexto y el momento vital de cada una de las personas, es algo de lo que nadie está exento. Todos en algún momento pasamos por momentos de distinto nivel de vulnerabilidad o resistencia, digamos, un desarrollo que nos previene de lo vulnerable. Pero esto no es para las personas enfermas nada más, esto nos sucede a todos. Hay quienes tienen un predominio de modo de funcionamiento psíquico vulnerable que se manifiesta más. Ahora lo vamos a ver en un esquema, pero de esto no estamos exento nadie. Es una condición potencial de enfermar y es la dificultad, la vulnerabilidad, de sobreponerse y desarrollar respuestas adecuadas frente a condiciones cuando esas condiciones son adversas. Entonces, vamos a mostrar brevemente y simplemente, y le pido disculpas por esta simplicidad, pero es una cuestión de términos, de tiempos, perdón, conceptos que podrían llevarnos seminarios de varios meses, los tengo que llevar a un poco más de media hora, si es que tengo la posibilidad. Acá que tenemos
es un esquema clásicamente freudiano, donde vemos un polo donde, digamos, de donde surgen las pulsiones, las magnitudes de energía pulsional, que van a tener en el psicoanálisis clásico dos posibilidades. Esta es la conocida barra de la represión, y este es el inconsciente. Inconsciente, preconsciente y la conciencia por allá arriba. Esta barra va a permitir que alguna de esos montos de energías puedan salir con algún tipo de formas que van a ser procesados, y otros van a quedar reprimidos en el inconsciente, ¿no? Estos procesamientos se van a dar en forma de afectos, pensamientos, creencias y todo, digamos, los productos del inconsciente reprimido. De este lado tenemos el ideal del yo, y esto es algo que se va a dar digamos, es un universal, ¿no? Es un mecanismo estructurante y universal. Bien. Los autores y los teóricos del modelo de funcionamiento psíquico de la vulnerabilidad somática, ¿qué van a proponer? Van a reformular el modelo clásico de Freud y van a decir, van a proponer esto a partir de un círculo que es un esquema para hacer visual una tópica, ¿no es cierto? Como lo ha dicho Freud, no estábamos hablando de la primera y la segunda tópica en todo caso, y ellos van a proponer una tercera tópica, que es lógicamente un constructo post-freudiano, y van a decir, miren este área, van a decir que en realidad hay dos inconscientes que conviven, que son estructurantes y es un universal. Es el inconsciente reprimido con todos sus subproductos, y un inconsciente escindido. En este inconsciente no hay barrera de represión y por lo tanto no va a haber posibilidad de procesamiento, no va a haber ligaduras, va a haber huellas y descargas que no son ni ligables ni son evocables. Y de este lado, les decía, teníamos el ideal del yo, y de este lado tenemos el yo ideal. Es la sede de la desmentida. Acá hay pura descarga. Y lo que no reconoce tampoco es la alteridad. Entonces, ¿dónde se va a producir esa descarga, ese monto pulsional que no puede ligarse y no puede procesarse? Va a ir a descargarse en las conductas y en el cuerpo. Este modelo es muy sintéticamente, desde ya le pido disculpas por la simplicidad, pero me parece que es bastante ilustrativo para poder entender lo que estoy tratando de explicarles. Entonces, una reformulación del aparato psíquico. Y esto no es una ocurrencia, sino que está basado, como les trataba de decir al principio, en todos los conceptos de psicosomática, psicoanalítica, que son, digamos, de la misma época y los tiempos de Freud, y son posteriores a Freud, pero que hoy no nos alcanzan. Hoy están superados, hoy hablo de hace 25 años que existen estas conceptualizaciones, y que cada vez están como afinando más y están basadas en autores como Laplanche, Pierre Martí, Joyce McDougall, Lieberman, y muchos autores que han tomado el psicoanálisis para desarrollar conceptos de psicosomática psicoanalítica que hoy cobran otra dimensión y forman todo un cuerpo teórico que tiene un gran sustento. Bien, hasta acá es un modelo clásico universal. ¿Qué les quiero decir? Que todos en algún momento procesamos y todos tenemos alguna descarga. Fíjense
que en cualquier situación de estrés vamos a tener algún tipo de palpitación, sudoración en las manos. Eso es pura descarga, ¿no? Como para tenerlo como ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión que no predispone, pero sí podemos decir que nos pone en riesgo de enfermar? Que es cuando esta barra, la central, que cuando hay flexibilidad y movimiento, hay un vaivén plástico, flexible, que sería sinónimo de salud. Estaría hablando de que todos hacemos este tipo de procesamiento y no todos los seres humanos están enfermos. Pero hay en algún momento que esta barra central se cristaliza de manera que disminuyen todos los productos del procesamiento, que decíamos que son los afectos, los pensamientos, las creencias, los comportamientos, los sueños. O sea, en detrimento de estos productos hay una mayor descarga en las conductas. Va a haber explosión en las conductas en algunos casos, y los que más nos interesan es cuando hay implosión en el cuerpo. Bien. Entonces, con este esquema podemos decir que vulnerabilidad somática puede servirnos como un término predictivo, que es predisposición a la disfunción, al trastorno o a la enfermedad. Es un concepto psicológico que implica la idea de constitución y funcionamiento del psiquismo desde un enfoque psicoanalítico, psicodinámico y contemporáneo. Y es el resultado del predominio de una forma de funcionamiento psíquico que implica lo siguiente. Lo que vamos a ver es un poco más descripto ese esquema, o lo que acabamos de ver en el esquema de funcionamiento, en la tópica, en esa tercera tópica que les mostraba en este esquema. Acá lo tenemos de vuelta en chiquitito para guiarnos y no perdemos. Sabemos que hay una mayor disposición a la descarga, que ahora lo que nos interesa es la descarga en el cuerpo, ¿no? La descarga somática, en detrimento del área de procesamientos. O sea, un mayor espacio en el inconsciente escindido, que es en detrimento del inconsciente reprimido. Entonces, a nivel metapsicológico, la consecuencia de la vulnerabilidad que se manifiesta en este esquema, o que queda evidente en este esquema, es que hay una insuficiente organización representacional. ¿Por qué? Porque la organización representacional está acá, en este lado, que ahora se ve disminuido. Hay una carencia de recursos mentales y aparecen los conceptos psicosomáticos de vida operatoria, sobreadaptación, paraadaptación, falta o pobreza de simbolización. ¿Por qué? Porque todo esto queda en este lado, en lo que sería el lado izquierdo. Y hay una tendencia, ahora sí vemos el lado derecho, con esta flecha que trato de destacar, una tendencia al acto de descarga que puede ser comportamental o somático, y sabemos que en el acto, cuando hay descarga directa, no hay una comunicación neurótica, hay explosiones en el comportamiento y hay implosiones, como les decía antes, en el cuerpo, a nivel metapsicológico. A nivel clínico, ¿cómo lo vemos? ¿Qué es lo que observamos cuando tenemos en nosotros un paciente altamente vulnerable? Ahora también les voy a decir con qué paciente nos encontramos. Porque, digamos, de esto, como les vuelvo a decir, no estamos exentos ninguno. A nivel clínico, ¿cuáles son las consecuencias de esta modalidad? Que vamos a ver una dificultad para enfrentar las situaciones estresantes, o sea, poca capacidad de afrontamiento, pobreza o imposibilidad de puesta en funcionamiento de estrategias adaptativas, porque como veíamos en el lado izquierdo, todo eso está empobrecido, toda esa área está empobrecida. Estos son, digamos, variables que nos sirven de indicadores
en la clínica para poder evaluar el potencial vulnerable de la persona a que estemos entrevistando. Hay muy baja tolerancia al desamparo o las pérdidas significativas. O sea, vamos a encontrarnos con rasgos muy estructurados, vamos a encontrar en su historial duelos no elaborados y vamos a encontrar pobreza afectiva. Y va a haber significativa presencia de cogniciones y comportamientos de riesgo. Pensamientos distorsionados, que pueden ser dicotómicos, catastróficos, omnipotentes, y reacciones en lo conductual, ¿no?, que son inadecuadas. Va a haber conductas adictivas o vamos a encontrar probablemente también hábitos no saludables. Y acá, y en este punto que hablábamos de empobrecimiento y precariedad de capacidades de procesamiento y de recursos, pues sabemos que esa área está como muy limitada favoreciendo el área de la descarga. Vamos a poder relacionar conceptos que ya todos conocen, que es en relación a los afectos la alexitimia, a nivel del pensamiento el pensamiento operatorio, y a nivel de las conductas la sobreadaptación. Por sobre todo vamos a encontrarnos con pacientes desafectivizados o con dificultad de poner en palabras lo que les pasa, lo que sienten. Bueno, ahora, ¿cuáles son los indicadores? Porque esto puede sonar muy bien, pero necesitamos los indicadores para poder trabajar con los indicadores. Podemos hacer un diagnóstico, o sea, la clínica es lo observable, pero ¿cómo analizamos esa clínica? ¿Por qué un paciente tiene dificultades de verbalizar afectos si no sabemos cuáles son los indicadores? Y sobre los indicadores es donde vamos a trabajar después, donde vamos a orientar nuestras intervenciones. Por eso les decía que necesitamos una sólida construcción teórica para no quedar perdidos en la complejidad de las enfermedades orgánicas. Entonces, estos indicadores son 3. Y sabemos, por todo lo que traté de decirle, que la vulnerabilidad no es en sí misma una patología, no es ninguna otra cosa más allá de que un concepto, es un concepto que es articulador, pero que además es inespecífico. No nos habla de vulnerabilidad a tal o cual patología. Es vulnerabilidad por ese modelo de funcionamiento que les dije, con mayor disposición a la descarga. Que a todos nos puede pasar. Una situación altamente estresante, esa barra del medio se nos corre para el lado izquierdo y quedamos en una situación muy vulnerable. Vamos a poder, piensen, lo llevo a recordar, situaciones que hayan vivido pérdidas dolorosas, noticias, situaciones de alto nivel de estrés, cómo nos deja sin herramientas momentáneamente o por un tiempo prolongado, sin herramientas para hacer frente a situaciones que de otra manera las podríamos haber afrontado. Nos deja desvalidos, pero hay quienes tienen, digamos, mucha más flexibilidad y otros no, queda como cristalizada, y ese es el paciente de alto riesgo. Entonces, los indicadores son los acontecimientos traumáticos que vamos a tener que indagar, la red vincular, que es el sostén princeps, constitutivo, y está compuesto no solamente por otras personas, sino por objetos, tanto internos como externos, y la calidad de vida. La calidad de vida, que es el conjunto de cogniciones, sentimientos y conductas digamos, observables, objetivos y con un alto nivel de subjetividad, porque va a depender de la vivencia de cada una de esas personas. Y después tenemos el factor de la patología, o sea, la vulnerabilidad nos pone en riesgo de que aparezca una patología orgánica, pero esa patología va a estar dada, no, o sea, que sea, por ejemplo, un cáncer de pulmón, no va a estar dada por la vulnerabilidad, o no va a estar dada por la unidad solamente, va a estar dada
por el factor biológico. O sea, la vulnerabilidad predispone y el factor biológico es el que va a definir la patología. Ahora, fíjense cuál es el problema, porque cuando aparece la patología, recursa sobre los indicadores de vulnerabilidad. La patología va a influir, y ustedes lo saben muy bien, lo que están haciendo clínica con pacientes orgánicos, cómo la aparición de una patología altera todo el entorno vincular, cómo la aparición de la patología altera negativamente la calidad de vida y cómo la patología orgánica se transforma en un nuevo acontecimiento o puede ser potencialmente un nuevo acontecimiento traumático. O sea que estamos en este nivel de complejidad. Bien, vamos a ver una por una de esas brevemente. Vulnerabilidad somática en relación a la red vincular. La red vincular no es el otro, no es ese 12 o 10 familiares que vienen a vernos cuando estamos internados. Pueden ser, pero la red no es, o la calidad de la red no es cantidad de personas. La red vincular, cuando nos referimos a esto, es la presencia o interiorización de relaciones significativas, que se traducen en una percepción subjetiva de apoyo o de estrés, ¿no? Vulnerables. Viene a visitarme, yo estoy internado, viene a visitarme mi padre que me abandonó cuando yo tenía 5 años. Y sí, es mi papá, pero yo no quiero ni verlo porque me activa una situación altamente estresante y no me sirve de red, no me sirve de sostén, es todo lo contrario. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo se configura en cada persona, digamos, esas presencias. Y es tan potente las relaciones cuando son significativas, que hasta a veces una persona que no está viva y ha sido muy significativo para nosotros de evocarlo solamente se constituye en red. Entonces, esa percepción subjetiva les decía que puede ser de apoyo, entonces está muy bien porque es tener a quien recurrir o pensar para sentirse reconfortado y motivado, pero puede ser de estrés y muchas veces más de lo que nos imaginamos lo es, ¿no? Entonces eso se transforma en que se vivencia como vínculos hostiles, exigentes, confusos y por sobre todo, a pesar de tener un entorno, tenemos la sensación de no tener a quién recurrir. La red vincular no solamente va a tener importancia en las relaciones significativas o estar basada, sustentada en las relaciones significativas, sino que va a tener implicancia en la regulación de la autoestima, que no es menor cuando la autoestima está hackeada por una enfermedad somática, y en nuestra identidad. Va a ser muy importante en la elaboración de duelos, en la constitución de valores y proyectos vitales y en el afrontamiento de situaciones traumáticas. Los vínculos intersubjetivos nos proveen fluidez y plasticidad, y esto es sinónimo de salud. Y esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que justamente lo que les decía recién, la enfermedad, cuando aparece, cuando se manifiesta, debilita al enfermo, disminuye su demanda y la capacidad de reciprocidad vincular, lo que reduce su participación en la red vincular. De ahí la gran importancia que tiene esto. Con respecto a los sucesos traumáticos, rápidamente podemos pensar que esos sucesos pueden ser tardíos o tempranos, y esto va a tener distintas implicancias. Y fíjense cómo lo vamos a vincular con la red de sostén, porque si pueden ser tardíos o tempranos con sostén, y eso va a dar una vivencia de estrés que se puede resignificar, más allá que también haya una respuesta fisiológica, pero está la posibilidad de resignificar, porque tenemos sostén. Y esto nos va a llevar de alguna manera, con sufrimiento, por supuesto, y con esfuerzo, a algún nivel de adaptación. Pero si el suceso traumático es tardío o temprano sin sostén, esto nos va a llevar a una vivencia traumática, ya no a una vivencia de estrés. Y esta vivencia traumática sí puede transformarse en una descarga fisiológica y transformarse en una enfermedad. O sea que esto le da mayor eficacia
patogénica. Para no extenderme más, vamos a calidad de vida. Los indicadores de calidad de vida van a tener distintas áreas como la física, la psicológica y la social, esto para poder indagar. Desde la física vamos a tener la presencia de síntomas, la incapacidad física o mental, invalidez o grado de funcionalidad o disfuncionalidad. El área psicológica es muy importante porque esto nos habla del modo de funcionamiento psíquico, de cómo tramita los afectos, los pensamientos y la conducta, y es donde más vamos a tener injerencia. Y el área social, ¿no?, que es el acceso al trabajo, el desempeño de roles y las relaciones interpersonales. Todas estas áreas muy fácil de que sean afectadas cuando aparece la enfermedad orgánica. Y cada uno de estos indicadores puede ser evaluado en dos dimensiones, la parte objetiva y la parte subjetiva. La objetiva que tiene que ver con las necesidades del individuo y las subjetivas con los deseos y las expectativas personales. Bueno, no los quiero complicar más con esta teoría, tampoco la puedo reducir mucho más porque si no parecería un cuento. Y tiene alto nivel de complejidad, lo que sí los invito a buscar sobre la temática y profundizar a aquellos que estén interesados. Para mí es un tema realmente apasionante. He sido egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la cual estoy orgulloso, pero lamentablemente me ha tocado una época, hace más de 30 años, de puro dominio lacaniano. Yo he tenido la vivencia de un discurso muy dominante y muy dogmático que no me ha dado las herramientas que yo necesitaba para enfrentar la enfermedad orgánica. Y no se imaginan el alivio y la posibilidad de encontrarme con herramientas una vez que he conocido lo que son otros enfoques psicodinámicos, pero con perspectivas de apertura, porque la enfermedad orgánica es, vamos a poner la psico-oncología, que es el lado de donde yo vengo, pero cualquier área donde se cruce lo psicológico con la enfermedad orgánica es de orden interdisciplinario. Entonces, poder tener herramientas o constructos psicodinámicos abiertos para poder dialogar con otras disciplinas realmente fue muy bienvenido y me permite realmente trabajar sabiendo y pudiendo justificar mis intervenciones y sabiendo por lo menos a dónde voy. Porque el psiquismo no es una caja negra donde uno, digamos, trata de intervenir con buena voluntad y tratar de que el paciente se adapte a la situación o generar algún tipo de acompañamiento psicológico. O sea, necesitamos teorías que sostengan lo que estamos haciendo, nuestras intervenciones, que podamos justificarlo, que podamos pararnos frente a colegas y poder explicar nuestras decisiones, nuestras intervenciones y nuestros resultados. Porque claro, si no tenemos una teoría potente que nos soporte, por supuesto que el acompañamiento a un paciente en una fase terminal, vamos a suponer, o en el apoyo psicológico en un paciente que se está por iniciar una quimioterapia, seguramente le va a ser bueno, va a ser positivo, va a ser más que si no lo tuviera, pero tenemos que darle un sustento teórico y por eso le estoy planteando algo que para mí fue un hallazgo en su momento y que me sirve como herramienta en el día a día. Vamos específicamente, vamos a ir redondeando al tema de la oncología y quiero hacer hincapié en esto de que el cáncer no lo produce el psiquismo. Esas son teorías que andan dando vueltas por ahí y son de un nivel de linealidad, de simplismo y de irresponsabilidad
que yo no puedo aceptarlo. Esto tiene alto nivel de complejidad. Y el desarrollo del cáncer es multifactorial. Vamos a tener el desarrollo por exposiciones de agentes cancerígenos externos. Ya saben lo que es estar trabajando en un área con elementos cancerígenos o tóxicos. Por otro lado tenemos las mutaciones genéticas que son aleatorias, y por otro lado tenemos los comportamientos de riesgo. Por eso está la imagen del tabaquismo, que si bien es un factor externo, es algo que decidimos o no, en la medida que podamos manejar la adicción, podemos o no evitar. Entonces, ¿con qué nos encontramos en la clínica? Porque todo esto es teoría, pero en la clínica no podemos, o sea, realmente no podemos hacer una prevención desde el modelo de la vulnerabilidad, porque sería imposible, porque ya le estoy hablando que esto es un universal. Pero sí es importante, no sé qué es esto. Bien, ¿con qué, en qué área vamos a estar trabajando? Los pacientes no vulnerables y asintomáticos no son pacientes, son personas, son seres humanos que están disfrutando maravillosamente de la vida por ahí. Después tenemos el vulnerable asintomático, que funciona con ese mecanismo cristalizado, digamos, donde hay mayor cantidad de descarga, pero por el momento no hay sintomatología que lo lleve a la consulta, y menos a la consulta psicológica. Vamos a poner personas con el tabaquismo, ¿no? O sea, la adicción al tabaco podemos tranquilamente pensar que es un sujeto altamente vulnerable, pero en la medida que no presenta sintomatología, va a seguir con su adicción y no va a concurrir a los medios de salud, entonces no va a llegar a nosotros. O sea, no va a llegar al hospital, a la consulta médica, y tampoco a la consulta psicológica, por el momento. Después tenemos el no vulnerable. Esto sí, lo puse en color porque lo vamos a encontrar en el hospital. Paciente con cáncer angustiado o deprimido, pero cuando lo evaluamos vemos que en realidad tiene una muy buena red vincular, no aparecen sucesos traumáticos, y tiene dentro de todo herramientas que le permiten una calidad de vida considerable. Aunque en este momento esté con sintomatología mental, podemos evaluar el nivel de vulnerabilidad. Entonces sabemos que con ese paciente vamos a tener una línea de trabajo. Pero los casos más complicados son los vulnerables sintomáticos, que tiene que ver con toda la descripción previa que yo les mostré antes. Entonces, para este paciente, el vulnerable sintomático, todos los conocimientos de psicoanálisis, todas las escuelas de psicoterapia que conozcan de otras líneas existenciales, cognitivo-conducto, todo nos va a servir. Después vemos cómo lo pensamos desde el psicoanálisis. Pero acá es donde está el problema, donde algunas herramientas psicoterapéuticas no nos van a alcanzar. Y es acá donde apelamos, y estamos de vuelta en el... No sé dónde están dónde salieron esas rayitas rojas, les pido disculpas, pero no tienen que ver con el esquema. Es acá donde vamos a apelar a la transformación. El trabajo, cuando el paciente sintomático, porque es el paciente que llega al hospital con algún tipo de patología, pero vulnerable, con gran potencial de descarga, vamos a tener que trabajar con esas huellas que el paciente no puede evocar. Vamos a trabajar de manera de poder llevarlo al campo del procesamiento, a través de la creatividad,
de la inserción de redes, de la obtención de bienestar, de la transformación. Este es la vía de trabajo posible para volver a hacer esta línea que vemos acá vertical, pueda volver a tornarse flexible. ¿De qué les estoy hablando con este esquema? Nada más y nada menos de los desarrollos resilientes. Podemos trabajar, como les decía antes, con los recursos yoicos que van a estar muy bien y que van a permitirle al paciente sobreponerse y fortalecerse. No está nada mal. Pero podemos dar un paso más y con los conceptos que nos permite el psicoanálisis contemporáneo, especialmente, bueno, por lo menos este es el que yo medianamente domino y utilizo, es tratar de trabajar con el potencial subjetivo de esas huellas que no son evocables y sí poderlas trabajar para la transformación, tanto en que el paciente pueda transformarse como que pueda transformar. Cosas que, digamos, por sí solo no va a poder resolver. Y estos serían los objetivos terapéuticos de intervenciones que realmente dan un gran soporte psicológico. ¿Qué es esto de las transformaciones y transformar? Algo que todos conocen mucho, que son los desarrollos, como les decía recién, los desarrollos resilientes. Y para ir terminando, yo hablo porque de desarrollo potencial subjetivo, porque la palabra resiliencia se ha vulgarizado tanto que tendríamos que necesitar otra clase para definir y para conceptualizar resiliencia. Pero manejándonos con ese esquema que les mostré, y para ir cerrando, y poniendo el acento en como proceso terapéutico, el desarrollo de ese potencial subjetivo que necesita sí o sí de un terapeuta, de un psicoanalista, de un psicólogo que maneje, digamos, este nivel de profundidad en la teoría. Y voy a evocar a Rubén Zuckerfeld, que es mi maestro, que no es el desarrollo de potencial subjetivo, no es un potencial que hace o que apela a la resistencia, ni que aspira a una vuelta a un estado supuesto ideal de salud anterior. No es un rasgo de personalidad que se sostenga permanentemente o que garantiza respuestas a cualquier tipo de adversidad una vez logrado. No es ausencia de síntomas ni condiciones maravillosas de existencia. No puede ser reducida a las nociones de sublimación ni de reparación. Y tampoco es ni resignación ni actitud combativa, que muchos creen que, digamos, la lucha contra el cáncer, por ejemplo, pasa por ahí y es, para mí es totalmente errático y contraproducente, ni es patrimonio de ningún talento especial. El desarrollo del potencial subjetivo, que tomo como sinónimo de desarrollo resiliente, produce una fuerte transformación, esa transformación que le mostraba en la diapositiva anterior, una fuerte transformación de la subjetividad que logra convertir el daño en fortaleza y o evitar que la herida devenga en minusvalía a través de una capacidad universal propia de la condición humana, que es recrear e inventar. Pero en situaciones de vulnerabilidad necesitamos de un trabajo psicoterapéutico. Para terminar, y les agradezco de antemano la atención, este modelo que les estoy proponiendo, este constructo con bases psicoanalíticas interdisciplinarias y abiertas, da un soporte teórico para que los conceptos no caigan en vaguedades. Cuestiona el determinismo y las predisposiciones, es algo que vengo hablando, en otras palabras, desde el inicio. Jerarquiza el valor de los vínculos y valoriza los contextos. Enfatiza la transformación.
crea la necesidad de modos de intervención distintos. Y las intervenciones psicoterapéuticas desde este modelo son un potente generador de soporte psíquico. Promueve la búsqueda y la inserción de redes psicosociales, la obtención de bienestar y la disminución del riesgo. Para terminar, estoy convencido, y esto no es una cuestión de deseo, sino lo basado en mi práctica clínica, que con las nociones de red vincular, trauma y calidad de vida en relación a la vulnerabilidad somática se sustenta el desarrollo de una teoría interdisciplinaria, íntegra, fortalecida en sus premisas psicodinámicas o psicoanalíticas básicas y principalmente abierta, que esta es la apertura que necesitamos para poder crecer, desarrollarnos y dialogar, interactuar con otras disciplinas. Convencido de que la salud mental es un gran protector de la salud física. Bueno, muchísimas gracias a todos, y si tenemos tiempo, creo que algunos minutos tenemos, estoy abierto y dispuesto a responder lo que sea posible, pero también acá les dejo la dirección de mi portal, que es psicooncología.org, porque ahí hay distintos formularios con direcciones de email que todos me llegan a mí. Entonces, esto por ahí es algo que algunos conocían, algunos no, para otros puede ser complejo, y las preguntas van a aparecer a lo mejor no en estos 5 o 7 minutos, sino en los días subsiguientes, y por supuesto que me pueden escribir y podemos conversar más allá de esta presentación. Muchas gracias, maestro. Interesante el tema. Nos quedan nuevos conceptos o quizás la consolidación de conceptos que se venían planteando. Le leemos algunas notas que tenemos por acá y invitamos a todos a realizar todas las preguntas que quieran hacerle al maestro. Por acá, le leo, dice, Marcelo Gato, un tema complejo y polémico, el de los trastornos psicosomáticos. Un autor poco mencionado que propone un marco teórico sólido es la pediatra psicoanalista Winnicott, quien explica desde 1945 y durante toda su obra la psicosomática desde el narcisismo primario antes de la represión propiamente dicha, desde las agonías primitivas, como fallas en la tercera zona de experiencia, la de los fenómenos transicionales que llevan hacia el objeto transicional. Sí, digamos, es indiscutible, digamos, la obra y las conceptualizaciones de Winnicott, pero acá estamos, digamos, incluyéndolos y aportando un área más que es muy lejana a Winnicott y a todos los, digamos, los autores que han aportado, porque es de otra época, estamos hablando de un psicoanálisis contemporáneo. La postulación de un inconsciente escindido es una creación, digamos, es una tercera tópica que es un artificio para poder pensar, ¿no? Es un esquema para poder visualizar y pensar el psiquismo, que es una construcción muy posterior, que no invalida a Winnicott ni a otros autores, sino que los complementa. Bueno, seguimos, muy interesante. Digamos, con el narcisismo primario yo no puedo tratar a un paciente con cáncer solamente, no me da herramientas para pensar la clínica. ¿No? Y no estamos hablando de una clínica donde está actuando la represión, sino donde la represión justamente está en un estado en minoría, ¿no? en disminuido. O sea, todo eso pasa por ahí, digamos, todo lo neurótico, lo psicótico, las perversiones, todo pasa por un estado que está
muy disminuido. Fíjense, pacientes que con fobias y con ataques de pánico, cuando aparece la enfermedad orgánica, o sea, recuerden este esquema de la descarga, pero es clásico, lo van a ver en la clínica, lo están viendo en la clínica seguramente, cómo disminuyen estas manifestaciones psicológicas, o sea, el ataque de pánico por ejemplo, no se me ocurre esto ahora, porque digamos, toda la pulsión va para el lado de la descarga. Nos quedan algunos minutos y les leo algunas felicitaciones. Dice, muy interesante, Gracias. muy aterrizado a lo práctico. Wow, excelente ponencia, muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, Bueno, muchas ya gracias. nos Me quedan encantaría 2 haber minutos. podido ilustrar con un caso clínico, pero bueno, los tiempos de los congresos son así. Otra pregunta, que ya que nos quedan unos minutos, dice, ¿sabemos algo sobre el neuropsicoanálisis y cáncer? La verdad, no sé lo que es el neuropsicoanálisis. Discúlpeme. Me parece muy interesante todos los conceptos que hoy nos planteó, porque nos lleva a pensar de que el paciente, una vez conociendo estos conceptos y este modelo, saber, ellos mismos puedan entender que su condición de salud, su condición biológica no es culpa de ellos, ayuda o promueve un poco luego un mejor diagnóstico posiblemente o una mejor aceptación biológica del tratamiento, lo pone en otra situación en el que puede ser beneficioso. Lo coloca subjetivamente en otra posición, seguramente, sin dudas, y esto va a ser muy beneficioso para y digamos, llevando al extremo la situación, digamos, podemos hablar de un paciente en fase terminal de su vida y que tenga buena calidad de vida. Y que tenga buena calidad de vida, porque ha podido, digamos, reordenar todas estas otras situaciones. Y se ha podido trabajar con el entorno, se ha podido resolver a lo mejor cuestiones ligadas a lo traumático, y hasta podemos, como les decía, hablar de buena calidad de vida que nos va a garantizar casi una buena calidad de muerte. En el caso extremo, ¿no? Porque cáncer no significa muerte, ni mucho menos, ¿no? Pero hasta en ese Claro, extremo creo que podemos pensar esto y trabajar lo con positivo estas de este modelo. herramientas. Exacto. Sin duda, sí, sí. Bueno, muchas gracias, maestro. Ya culminó nuestra sesión. Nos quedamos con ganas de saber más. Espero que se dé otra oportunidad para Ojalá. seguir aportando estos nuevos conceptos, este modelo, que lo podemos poner en práctica desde, como lo dijo, desde cognitivo-conductual, desde muchas de las líneas de la psicología. Y bueno, continuamos con nuestro evento. Bueno, muchísimas gracias a todos, y gracias a vos por la presentación. Buenas Un tardes. gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Gato, muchas felicidades, muchas gracias también, maestra Merly Barrera. Les comparto que pasamos al receso de las 2 de la tarde. Este receso concluye a las 3 para continuar con nuestra serie de conferencistas. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, los invitamos a almorzar algo y a continuar. Nos vemos aquí a las 3. Gracias, buenas tardes.